Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre emocionadísima de compartir con ustedes un nuevo vídeo, y este es uno que estoy segura que va a generar mucho revuelo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que acaba de sacudir el mundo del entretenimiento turco y, bueno, el mundo del entretenimiento en general, porque las noticias de Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre dan de qué hablar. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal hablamos de todo lo relacionado con las novelas turcas, las series, sus actores, sus actrices, chismes, rumores, análisis, todo. Si son fans de las series turcas tanto como yo, definitivamente están en el lugar correcto. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en el tema de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un like al final del vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo. Ahora sí, vayamos al grano. 24 de agosto de 2025. La fecha quedará marcada en la historia de los fans de las series turcas. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¡Guau! ¿Y por qué digo guau? Bueno, porque la noticia de la que vamos a hablar hoy es una bomba. Se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air. Como saben, su relación, que comenzó en la pantalla y se trasladó a la vida real, fue seguida por millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, sus fotos juntos eran el sueño de todos, y la verdad, nos hacían creer en el amor. Pero como sabemos, la vida a veces es impredecible. Y aunque la historia de Hande y Kerem parecía un cuento de hadas, las cosas no siempre son como las vemos. La noticia que saltó a la luz el 24 de agosto fue la confirmación de su separación. Así es. Después de meses de rumores, especulaciones, fotos que dejaban entrever distanciamiento, el anuncio oficial llegó. Y, como era de esperar, causó un terremoto en las redes sociales. Pero, ¿qué sabemos exactamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, después de todo, decidieron tomar caminos separados? Bueno, la información oficial, como suele suceder en estos casos, es escasa. Los comunicados fueron breves, escuetos, limitándose a confirmar la separación y a pedir respeto por su privacidad. Palabras típicas, ¿verdad? Pero, detrás de esas palabras, sabemos que hay mucho más. Un análisis más profundo de la ruptura, rumores, teorías y especulaciones ***. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, comenzaron a investigar. Y aunque las fuentes oficiales eran limitadas, empezaron a surgir diferentes versiones. Una de las más comentadas fue la *** incompatibilidad de agendas ***. Ambos, Hande y Kerem, están en la cima de sus carreras. Hande con nuevos proyectos publicitarios y aparentemente en conversaciones para nuevas series. Kerem con su carrera internacional en auge y también muy ocupado con su trabajo. Las agendas apretadas, las largas distancias y la falta de tiempo, habrían ido desgastando la relación. Imaginemos la vida de una pareja de celebridades como Hande y Kerem. Días llenos de rodajes, sesiones de fotos, viajes promocionales y eventos sociales. La demanda de tiempo es implacable. La distancia física y emocional se convierte en un factor determinante. Las llamadas telefónicas se espacian, los encuentros personales se vuelven escasos y la comunicación, esencial en cualquier relación, se ve afectada. ¿Cómo mantener la chispa encendida cuando la rutina de trabajo exige tanto? Esta es una realidad que muchas parejas en la industria del entretenimiento enfrentan. La presión por mantener una imagen pública, la necesidad de cumplir con compromisos laborales y la dificultad para encontrar momentos de intimidad, pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Otra de las teorías que circuló fue sobre *** diferencias personales ***. Rumores de celos, de desacuerdos en cómo llevar la relación, de expectativas diferentes. Estas son cuestiones que lamentablemente a veces surgen en las parejas, sobre todo cuando están expuestas a la fama y a la presión mediática. La presión, la presión. Esa constante mirada del público, los comentarios, los juicios, las expectativas. Es algo que sin duda
puede afectar cualquier relación. Los celos, por ejemplo, pueden ser exacerbados por la naturaleza de su trabajo. Las escenas románticas, la cercanía con otros actores y actrices, los rumores sobre posibles romances en el set, todo esto puede generar inseguridades y desconfianza. Los desacuerdos en cómo llevar la relación también son comunes. ¿Cómo manejar la fama? ¿Cómo proteger la privacidad? ¿Cómo equilibrar la vida personal y profesional? Estas son preguntas que cada pareja debe responder, y las respuestas pueden no siempre coincidir. Las expectativas diferentes también pueden ser un factor importante. ¿Qué esperan del futuro? ¿Quieren casarse? ¿Tienen planes de formar una familia? ¿Cómo ven sus carreras a largo plazo? Si las expectativas no están alineadas, la relación puede volverse insostenible. Además, no olvidemos el impacto de las redes sociales. En la era digital, todo se magnifica. Los comentarios en línea, las críticas, los rumores, todo puede afectar la dinámica de una relación. La presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales, la necesidad de satisfacer a los fans, la comparación constante con otras parejas, todo esto puede generar ansiedad y estrés. La importancia de la privacidad y el respeto. Pero no nos quedemos solo con las especulaciones. Recordemos que Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada. Siempre han intentado mantener su relación alejada de los focos, protegiendo su intimidad. Eso es algo que debemos respetar. Y por supuesto, no podemos olvidar que al final, se trata de dos personas. Dos personas que sintieron amor, que compartieron momentos especiales y que, por las razones que sean, decidieron tomar rumbos diferentes. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos. Hande y Kerem tienen sentimientos, emociones y vidas personales que merecen ser respetadas. La especulación constante, la intromisión en su privacidad y la presión mediática pueden ser muy perjudiciales. Como fans es importante mostrar empatía y comprensión. Debemos recordar que no sabemos toda la historia y que lo más importante es desearles lo mejor. El impacto en los fans y en la industria. La verdad es que el cariño que les tenemos a Hande y a Kerem es inmenso. Los vimos enamorarse, los vimos felices, y verlos ahora separados duele un poco. Como fans nos apegamos a estas historias, nos encariñamos con estas parejas, y deseamos lo mejor para ellos. Y eso es lo que realmente importa, desearles lo mejor, tanto individualmente como en sus futuros proyectos. La separación de Hande y Kerem fue un golpe para muchos fans. La nostalgia por Love is in the air, la esperanza de un amor duradero, la conexión emocional con la pareja, todo esto se vio afectado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y, por supuesto, especulaciones. La comunidad de fans, tan unida por el amor a la serie y a la pareja, sintió el impacto de la noticia. Pero, ¿qué impacto tuvo esta noticia en el mundo de las series turcas y en el mercado en general? Bueno, la separación de Hande y Kerem, por supuesto, generó un gran revuelo. La prensa turca, como ya mencioné, se volcó a cubrir la noticia. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a hablar del tema. Las redes sociales, por supuesto, explotaron con comentarios, memes, análisis y debates interminables. El impacto económico también fue significativo. Las marcas con las que Hande y Kerem colaboraban, tuvieron que reevaluar sus estrategias de marketing. La imagen de Hande y Kerem juntos como pareja, era un activo importante para muchas marcas. La separación, inevitablemente, modificó el panorama. Los contratos publicitarios, las campañas en curso y los proyectos futuros se vieron afectados. Las marcas tuvieron que adaptarse a la nueva situación, reevaluando sus estrategias y buscando nuevas formas de llegar a sus audiencias. Los rumores de nuevos proyectos de series y películas se vieron afectados. Los productores y directores, que podrían haber estado considerando a Hande y Kerem para proyectos juntos, tuvieron que replantearse sus planes. La separación, aunque inevitable, modificó el panorama. La dinámica en la industria del entretenimiento turco es muy volátil, y una noticia como esta puede tener un impacto significativo en los proyectos futuros. Esperanza y nuevos horizontes. Pero a pesar de la tristeza, la noticia también generó esperanza. Esperanza de verlos individualmente brillar aún más.
Esperanza de verlos, algún día, felices en nuevas relaciones. Esperanza de que en el futuro la vida los cruce nuevamente, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Porque aunque su historia de amor haya terminado, el cariño que les tenemos a ambos permanece. La separación de Ande y Kerem marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas y carreras. Ambos tienen un futuro prometedor por delante con nuevas oportunidades y desafíos. Los fans esperan con ansias verlos brillar en sus futuros proyectos. Ande, con su belleza, talento y carisma, seguramente continuará cosechando éxitos en su carrera. Kerem, con su talento y versatilidad, tiene un gran potencial para seguir creciendo en el mundo del espectáculo. Y ahora, una pregunta que seguro se hacen muchos: ¿volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla? ¿Existe la posibilidad de que retomen su relación en el futuro? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es incierta. Es probable que por el momento se enfoquen en proyectos individuales. Pero en el mundo de las series turcas todo puede pasar. Las colaboraciones entre actores y actrices que fueron pareja son comunes. Así que no perdemos la esperanza. En cuanto a la segunda pregunta sobre una posible reconciliación, la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es un misterio. Pero como dije antes, lo importante es desearles lo mejor. Y si en algún momento deciden darse una nueva oportunidad, estaremos encantados. Pero sobre todo debemos respetar sus decisiones, su espacio y su privacidad. Conclusión. Así que en resumen, la noticia de la separación de Ande y Kerem fue un shock para todos los fans de las series turcas. Las razones detrás de su ruptura son aún inciertas. Pero lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales, y que les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. La separación de Ande y Kerem nos recuerda que las historias de amor, incluso las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. Pero también nos enseña la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión. Como fans debemos apoyar a Ande y Kerem, desearles lo mejor y respetar su privacidad. La vida continúa, y ambos tienen un futuro brillante por delante. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Sé que este tema es sensible para muchos, pero quería analizarlo con ustedes, desde el respeto y el cariño. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué piensan sobre la noticia, qué esperan de sus carreras futuras y si les gustaría que haga un vídeo sobre algún otro tema relacionado con las series turcas. Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto los invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.